Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Gracias por estar con nosotros en una emisión de este programa especial o de estos programas especiales sobre el discipulado de la misericordia. Esta oración de intercesión tan importante y que ha liberado a varios países del yugo de la dictadura, de la enfermedad, de la catástrofe. Y para ello me encuentro el día de hoy con el doctor Ricardo Castañón. Doctor Castañón, gracias por estar con nosotros. Un saludo cordial para ustedes, un abrazo cordial para México, un país que amo tanto. Doctor, pues quisiera yo profundizar un poquito, teniendo esta oportunidad de tenerlo en vivo, en esta llamada telefónica, que nos hable un poquito de la importancia de la oración de intercesión. Yo creo que hay que partir de un antecedente. Nosotros vivimos ya desde hace muchos años un ambiente de desolación espiritual. La fe hacia el único Dios vivo se ha ido diluyendo en idolatrías, en un reduccionismo hacia la materia, los placeres, el poder, el sexo, y nos hemos alejado de Dios. Pero no solamente que las grandes poblaciones, sino también en el mismo ambiente católico, el católico se ha hecho bastante tibio. La revista Domund, que es una revista misionera, ha hecho una encuesta entre católicos en los 5 continentes para preguntarles cuántos se sienten comprometidos con su iglesia. El resultado es que solo 9% de los católicos del mundo se creen comprometidos con su iglesia. Entonces, hay un autor italiano que es Saviano. Él dice, lejos de Dios, los minutos y las horas mueren. Entonces, a mí me parece que lejos de Dios nos hemos ido asfixiando en demasía. Y hoy vivimos situaciones de mucho conflicto. Por ejemplo, el año 2013, el Papa Francisco dijo algo muy importante en una visita que hizo a Lampedusa, porque muchos africanos que querían cruzar hacia Europa murieron ahogados y justamente queriendo llegar a la isla de Lampedusa. Entonces el Papa dijo, tantos de nosotros, me incluyo también yo, estamos desorientados, no estamos atentos al mundo en que vivimos, no nos preocupamos, no protegemos lo que Dios ha creado para todos y no somos capaces siquiera de cuidarnos los unos a los otros. Y cuando esta desorientación alcanza dimensiones mundiales, somos una sociedad que ha olvidado la experiencia de llorar, de sufrir. La globalización de la indiferencia nos quitó la capacidad de llorar. Entonces yo conozco muy bien su país, conozco Colombia, que han sufrido mucho el padecimiento, por ejemplo, de la violencia, del crimen organizado, de las guerrillas. En México en este momento cada 10-15 minutos se mata una persona. Pero no hablemos solo de eso, hablemos de los 30,000 niños que hoy van a morir porque no tienen una sulfa que cuesta 10 centavos. O porque hablemos del aborto, que en esta hora que voy a conversar con usted, en el mundo habrá 9,000 abortos. Entonces, yo he orientado mi trabajo a que el humano redescubra su dimensión espiritual, porque ahí está su riqueza. Pablo dice en Gálatas 5:22, 23, el fruto del Espíritu es el amor, es la paz, es la armonía. Entonces, cuando el hombre se enceguece y vive en la oscuridad, hay que levantar la antorcha cristiana, la antorcha de la luz, y recordar que Jesús dice, el que camina conmigo no camina en la oscuridad. Entonces, como nosotros no podemos llegar a todo el mundo, y la gente tampoco toda está dispuesta a escuchar, hemos decidido subirnos a las murallas de la intercesión. O sea, subirnos a las murallas
para clamar de nuestras ciudades, de nuestras familias, para poder orar y decirle, Señor, aquí estamos, necesitamos que tú hagas algo por nosotros, nos hemos olvidado de ti. Entonces, estamos promoviendo ya unos 11 años lo que llamamos la oración de intercesión, pero no cualquier oración, no es cuestión que tú tomes un folleto y reces. Por ejemplo, estos días algunos de nuestros grupos están ayunando 9 días. No un día, no me abstengo de la carne o del vino, 9 días de ayuno para ayudar en estos tiempos. Entonces hay gente que ama al prójimo y porque ama al prójimo, esa persona vive algo que ya el Señor le insinuaba en el capítulo 5 de San Mateo cuando decía, dichosos los que lloran porque recibirán consuelo, dichosos los compasivos porque obtendrán misericordia, dichosos los que trabajan por la paz porque serán reconocidos como hijos de Dios. Lo que ustedes están haciendo con estos programas son actos de compasión, de preocupación, porque les conmueve la situación del mundo. Yo creo que cuando el Señor dice un mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros, está hablando de un ramillete de modalidades para mostrar el amor. Puedo darle de comer al pobre, puedo vestirlo al desnudo, pero yo creo que tenemos que tomar esa frase maravillosa de Isaías en el capítulo 62, cuando dice, he puesto centinelas sobre tus murallas, Jerusalén, y ellos no cesarán de clamar hasta que yo traiga la paz a Jerusalén. Esto debemos parafrasear diciendo, he puesto centinelas sobre tus murallas, México, o he puesto centinelas sobre tus murallas, mundo total, creación mía, para que ellos me recuerden que ellos vienen de mi amor. Entonces, nos hemos subido desde hace varios años a estas murallas para implorar, para pedirle, para recordarle al Señor esa promesa. En el libro de Crónicas, en el segundo libro, hay un texto muy hermoso que tiene que ver con la construcción del templo por Salomón. El Señor dice, y desde ahora yo haré mi casa en este lugar, y lo que ustedes me pidan yo se los voy a dar. Entonces nosotros tenemos, ustedes por ejemplo en México son un país privilegiado, tienen a la Virgen María, tienen la manifestación más hermosa que podría existir en el mundo, tienen el milagro eucarístico de Chilpancingo, que un obispo valioso y valiente ha reconocido como milagro, la hostia sangrante de Tixla. Ustedes son un país muy mariano, muy orante, por eso también el enemigo se ensaña contra su país. Pero entre ustedes hay sacerdotes religiosas maravillosos, hay laicos comprometidos. Entonces yo pienso que si estas personas se suben a las murallas, esa voz va a ser escuchada. Decía Pablo en Efesios 6:18, vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo y lugar según les inspire el Espíritu Santo. Ustedes están haciendo un programa que antes no lo habían pensado, pero están dando una respuesta a la inspiración del Espíritu Santo. Velen en común, perseveren, no se desanimen, intercediendo en favor de todos los santos, sus hermanos. Entonces nosotros hemos formado grupos en muchas naciones. No necesita la gente pertenecer al discipulado de la misericordia. Los llamamos orantes paulinos en honor de San Pablo y de Juan Pablo II, para que ellos se pongan a la muralla y oren por las naciones, oren por el mundo. Yo pienso que la situación que tenemos ahora con el coronavirus es solo el inicio de otros eventos, porque nosotros ya no estamos organizados, ya no tenemos el control de las cosas. Estamos felices de tener una computadora, le hemos pagado bastante dinero y cuando queremos hacerla funcionar no funciona. En este momento estamos hablando conectados nosotros y de repente se corta la comunicación. O sea, tenemos ya muchas variables que ya no dependen de nosotros. El hombre ha levantado nuevas torres
a las que él ya no puede llegar claramente, o si sube no sabe si puede bajar. Entonces hoy por eso citaba esta hermosa frase del Papa cuando decía: nosotros estamos desorientados, yo mismo no sé qué hacer, no estoy atento a las cosas, tengo que redescubrir cada momento es una novedad. Pues yo creo que el hombre está inquieto, inseguro, preocupado. Que hagan los humanos lo que tienen que hacer, los médicos, los científicos, los políticos, pero los que tenemos fe, tenemos que subirnos a las murallas y orar. Y este es un deber. Yo quisiera decir una cosa, Cecilia, que en Ezequiel 22:30 hay una cita en la que Ezequiel explica que el Señor le ha dicho: en este pueblo se me ofende mucho, yo voy a castigar a este pueblo. Y luego en la cita que menciono dice: he buscado entre ellos un hombre que hiciera una muralla y se enfrentara conmigo para que yo no lastime a su país, pero no lo he encontrado, entonces he desencadenado mi cólera. O sea, les he prevenido que yo voy a intervenir porque ustedes me ofenden mucho, pero no había uno solo que me diga: por favor, no lo hagas, nosotros hemos nacido en tu corazón. Es ahí que nace el intercesor, es ahí que hay una cita muy bonita de Isaías 6:8 cuando dice: ¿y a quién voy a enviar? ¿Quién irá por nosotros? Y tú dirás: heme aquí, envíame a mí. Pues nosotros lo que queremos, y por eso agradezco su invitación para hacer este programa, queremos que muchas personas se suban a las murallas para orar por sus naciones, por las familias, por el mundo, por las personas. Doctor, ¿por qué hemos llegado a esta situación de indiferencia? ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué se empeñan los gobiernos, los medios de comunicación en borrar de la faz de la tierra nuestra fe? ¿Por qué nosotros mismos no hemos emprendido esa lucha para impedir que todo esto suceda? ¿Qué piensa usted? Mire, yo he estudiado este tema con mucha preocupación. Tal vez no lo sepa, o si no se lo recuerdo. Yo vengo del ateísmo, yo he sido ateo hasta mis 44 años. Recién hace algo más de 20 años que soy católico. Entonces, cuando empecé a observar esta actitud de indiferencia, distancia, incluso de agresión hacia Dios, pensé que era fruto de los años 50, 60, pero no, esto ya tiene al menos unos 400 años. Desde el momento en el que el hombre empieza a considerar que solo la razón humana, el pensamiento científico, materialista, concreto, el empirismo, cuando uno cree que todo ya depende del humano y de su razón, ha ido distanciándose gradualmente de la razón espiritual, ha ido escuchando la razón humana. Y en esa razón humana se ha introducido una poderosa corriente de pensamiento que habla de una verdad, que es la verdad científica, que habla y dice: solo vale lo que veo, lo que toco, lo que peso, lo que mido. Y un profesor, un filósofo, decía, Wittgenstein es su nombre, decía: todo lo que sea teología es una metáfora. Y se va a sorprender saber, Cecilia, que en el ambiente científico de hoy, si tomamos los premios Nobel, los grandes científicos de los premios de la ciencia, para al menos el 90% Dios no existe y la naturaleza espiritual tampoco. Y no son malas personas, no es gente que diga yo odio a Dios, no. Es gente que dice: sabes, yo no tengo una evidencia de este Dios. Y tú me hablas de una fe, eso ya va más allá de mi pensamiento. Entonces, para mí, el racionalismo le ha dado una fuerza muy poderosa para distanciarse. Y sorpréndase cuando usted estudie alguna parte de historia de la Iglesia, va a encontrar que muchos teólogos católicos en el siglo II, en el siglo XIII y XIV han apoyado este distanciamiento, separando las cosas, diciendo: la verdad natural es una y no la debemos mezclar con la de Dios.
Yo comprendo que la razón humana tiene su lugar, la verdad natural también y la verdad sobrenatural otra. El tema es que ya no le hemos dado una opción a la verdad espiritual. Hoy, por ejemplo, mucha gente me dice, doctor, ¿por qué sus estudios científicos tan hermosos sobre la demostración científica de Cristo en la Eucaristía, por qué no se publica en una revista científica de alto nombre? Porque ninguna la quiere publicar, porque eso no es ciencia. Solamente hay algún atrevido de alguna revista que ha publicado algún artículo parecido y lo han expulsado de la revista, porque la ciencia no puede tolerar una verdad, aún que demuestre científicamente una verdad espiritual, no lo quieren. Cuando nosotros hemos hecho estas investigaciones, los estudios los hacemos a ciegas, o sea que el laboratorio donde vamos no sabe que esa sangre que va a estudiar o ese tejido viene de una hostia, y no se les avisa. Pero cuando dan el resultado y se les dice, ¿qué opina usted? Esta sangre viene de esta hostia que el católico comulga. Algunos se han puesto furiosos hasta decir, no van nunca más por este sitio, porque no queremos ayudar con nuestra ciencia a demostrar algo en lo que no creemos. Entonces, la base es antigua, y en los últimos años ahí sí interviene el relativismo, el centrismo, el individualismo y muchos ismos que vienen de ideologías donde el hombre es supremo, él decide que el hombre se divorcia, él decide que la mujer tiene derecho de abortar. Ahora están hablando de que, bueno, pues si quieres droga vas a usar droga, si el niño nace hombre y se considera mujer, que sea mujer. Entonces, sí, en estos últimos 40, 50 años, ya otras ideologías basadas en todo ese deterioro que viene de hace 400 años, pues han especulado más y nos han sumido en mayor oscuridad. Por eso yo creo que la voz católica hoy es cuando más se debería escuchar. Doctor, en estas oraciones del discipulado de la misericordia tienen una composición muy hermosa, en donde viene incluso una consagración a México, en donde se leen algunos pasajes de la Escritura, donde se pide perdón a Dios. ¿Cómo se fueron componiendo? ¿Cómo se integraron estas oraciones del discipulado de la misericordia? Bueno, yo he trabajado con el Grupo Internacional como una organización de profesionales interesados en establecer un diálogo complementario entre la ciencia y la fe, sí, entre la razón humana y la razón espiritual. Entonces, como miles y miles de personas fueron escuchando estas pláticas, entonces me decían, doctor, ¿cómo hacemos para proseguir? Porque esto nos ha tocado el espíritu, pero ahora ¿qué hacemos? Yo no tenía contacto porque venía del ateísmo con grupos católicos. Entonces fundamos el Discipulado de la Misericordia DIMI con el propósito de recibir a esta gente. Pero cuando empezamos a trabajar, se dio aquí en Latinoamérica esto que han llamado el socialismo del siglo XX, del siglo XXI, donde pues había una animadversión inspirada en el marxismo vigente de ellos, un rechazo a todo lo que era el pensamiento cristiano. Claro. Aquí en Bolivia, por ejemplo, el gobierno anterior que hubo decía que nosotros los católicos éramos los colonizados, o sea, nosotros nos sometimos a España a través de la fe, entonces no nos llamaban católicos sino colonizados. Y yo vi una actitud agresiva, no necesariamente, Cecilia, contra el catolicismo, contra valores elementales, la verdad, la honradez, la ética, la moral, sí, la justicia. Entonces, preocupados por eso, organizamos este discipulado con dos objetivos. Yo había estudiado las hostias sangrantes y pensé que Dios nos había puesto en nuestras manos de que el discipulado debería ponderar mucho la presencia de Cristo en la Eucaristía. Pero al ver tantas divisiones en las naciones, tanta desorientación, tanto abuso de poder en ciertos lugares, vea lo que está sucediendo hoy en Venezuela,
pensamos que era el momento de hacer una oración que tocara las puertas, que diera respuesta a ese hermoso clamor de Daniel en el capítulo 9, cuando habla de cómo hay que hacer esta oración de intercesión, que el hombre reconoce su miseria, reconoce que sus gobiernos, sus reyes se han alejado de él y uno quiere tocar la puerta de Dios. Después hemos tomado en cuenta esta cita que mencionaba de Ezequiel, de Isaías, pónganse a las murallas, y se compuso esta oración para aglutinar todo lo que era, digamos, la enseñanza cristiana desde la historia del Antiguo Testamento hasta el presente. Y ha salido una oración completa. Ustedes en Veracruz tienen una bendición, hay una parroquia que se llama de San José Obrero, que el director espiritual de este discipulado es el padre Roberto Ruiz, sí. Y el obispo lo nombró como director espiritual de este discipulado. Y cuando estuve con él hace pocos meses, me dijo esto: doctor, si nosotros publicamos los frutos de la oración de intercesión, yo tendría que hacer un libro de varios volúmenes por los frutos. Yo he viajado varias veces a las reuniones y me ha sorprendido. Un sacerdote, por ejemplo, de Veracruz, que vive en una zona de Paso del Toro, se llama, me dijo: doctor, quería encontrarme con usted, pero estoy viajando a Roma, no puedo. Pero era para decirle que desde que hacemos la oración de intercesión, la criminalidad en este lugar ha disminuido. Y sanaciones, conversiones, sicarios que van al lugar y dicen: ya no puedo matar, soy joven, tengo 26 años, he matado a 30 personas, ya no puedo matar más. Entonces creo que se ha convertido en una oración que da muchos frutos. Pero quisiera aclarar una cosa. Sí. Mucha gente me dice: doctor, nosotros tenemos grupos de intercesión. Yo soy clínico, Cecilia, yo estudio el cerebro, yo estudio la conducta humana desde hace 40 años. Y claro, le digo: padre, qué bien que tenga grupo de intercesión. ¿Y cuáles son los frutos de los grupos de intercesión? Es ahí donde ya no se puede decir podemos llenar libros, porque no hay frutos, o los frutos son escasos. Porque no basta que el católico diga: yo me subo a la muralla y hago la oración. Tiene que cambiar de vida, tiene que transformarse, tiene que ser una persona que viva lo que habla. Por eso los que trabajan con nosotros en la intercesión se forman en lo que yo llamo en un libro mío la transformación interior a través de la vivencia humana. Yo he viajado por los 5 continentes y he sido muy feliz de volverme, gracias a Dios, católico. Pero cuando empecé a conocer las peleas, las diferencias, los celos entre católicos a todo nivel, yo me quedé sorprendido. Sí, tienes razón, doctor. Pero yo comprendí algo. Yo dije: esta gente es buena, busca a Dios, pero no se han transformado, no han dejado el hombre viejo y siguen con él vigente a pesar de tanta comunión y tantas reuniones católicas. Y la cita que me dio, digamos, la inspiración para hacer el libro y estas enseñanzas es Efesios 4:22. Dejando tu antigua conducta, quítate la ropa vieja y ponte la nueva del Hijo de Dios. Entonces, no basta que te subas a la muralla, tú tienes que trabajar para ser un amigo de Jesús, para ocuparte de tus cosas. Y en términos muy sencillos, ello significa solamente una cosa: vivir en gracia, vivir la palabra de Dios que estamos predicando para otros. Y si yo quiero favores para mí, quiero favores para mi pueblo, debo estar dispuesto en hacerlos también para mi prójimo, no solo para mí. Entonces yo creo que nosotros tenemos muchos bloqueos humanos que no nos permiten trascender. Entonces la oración de intercesión es importante, hay que promoverla, pero está acompañada de un comportamiento muy serio y comprometido en quien la hace. Lo llamaremos en el orante paulino, la orante paulina.
Entonces uno tiene que ser una persona muy íntegra, muy seria, muy bien formada, de tal manera que pues su oración llegue al cielo. Uno de los frutos de este proceso de transformación es la amistad con Jesús. Por eso se hace vida lo que dice en Juan 15, ya no te llamo siervo, te llamo amigo, porque el siervo no sabe lo que hace daño. Entonces hoy que estamos viviendo momentos difíciles, estos amigos de Jesús saben por qué hay estos cambios, saben a dónde vamos a ir, porque el Señor los revela. El profeta dice, Dios no hace nada sin anunciarlo a través de sus profetas. Doctor, perdone que lo interrumpa, pero quisiera preguntarle, ¿qué sigue? ¿Esto es una prueba o es un castigo? ¿O es las dos cosas? Mire, es un tema muy delicado. Yo pienso que el humano tiene que darse cuenta que lo que hace tiene una consecuencia. Yo no creo que Dios diga, ahora les mando un virus a estos porque se portan mal. Yo creo que como el hombre es libre, el hombre hace muchas cosas, hace lo que quiere en ciertos niveles. Pero como le decía al principio, está perdiendo el control de todo ese poder que está acumulando en la ciencia, en la economía, en la sociología, en el conocimiento. Entonces, al perder el control, se le zafan ciertas cosas. Por ejemplo, ¿usted cree que experimentos nucleares en los que remueven la Tierra no aceleran los terremotos? Claro. El exceso el afán de producir y comprar y tener ha envenenado nuestro ambiente. Entonces nadie puede decir Dios está asfixiando esta ciudad. Entonces yo creo que lo que vivimos, lo que estamos viviendo es una consecuencia de lo que nosotros hemos hecho. Algún día vamos a entender de dónde salen estos virus, qué combinaciones han habido. Pueden haber muchos elementos que permiten que esto suceda. Entonces yo no creo que es un castigo de Dios, es algo que sí Dios permite, porque no se cae un cabello si Dios no lo permite, pero lo permite en función de aquello que el humano está haciendo. Sí. Un día le dicen al Señor, queremos un rey, y les da un rey que les lleve a la ruina. Nosotros en nuestra libertad queremos dinero, experimentos, queremos poder y no sabemos cómo actúan otros con ese poder. A mí me sorprende siempre que en Venezuela el gobernante no diga ¿por qué se han ido 5 millones de personas de mi país y están de hambrientos en tantos países? No lo puedo permitir, no lo estoy haciendo bien, tengo que cambiar o buscar a alguien que me ayude. No lo hacen porque no hay conciencia y no hay esa conciencia por la falta de espíritu. Entonces, no creo, Cecilia, que esto sea un castigo. Es consecuencia de un hombre ciego que hace cosas que después ya no puede controlar. O sea, que sería una permisión de Dios frente a nuestro propio pecado, y Dios lo permite, y ese es el flagelo que ahora tenemos. Es que a mí me parece un acto es lo que haría un papá cualquiera. Hijo, tú te quieres ir de esta casa, me has pedido tu fortuna, te la he dado toda, pero ahora te has ido a vivir y a comer en medio de cerdos y de animales, ¿no? Eso es lo que tú has querido, ha sido tu libertad. Pero si tú quieres volver a esta casa, yo te estaré siempre esperando con tu anillo, ¿no? Y haré una fiesta para tu retorno. A mí me parece que de aquí nosotros tenemos que sacar una buena consecuencia. Acabo de leer un artículo de un médico italiano que dice, estoy en un hospital en Lombardía, en Milán, el hospital está lleno de gente, ya no soy un médico, soy el que clasifica quién vive y quién muere, porque a los jóvenes entran a los hospitales, a los que ya no podemos ayudar, los mandamos a sus casas a morir. O sea, y recién ahora que en las universidades nos han enseñado la ausencia de Dios, recién estamos empezando a pedir a ese Dios que nos ayude, porque nosotros ya no podemos hacer nada. Donde el hombre fracasa, la opción es Dios. Doctor, vamos a cerrar esta primera parte para poder grabar la segunda parte, en donde me gustaría que nos hablara de la conversión,
de cómo lograr esa conversión. Como usted dice, podemos conocer la palabra de Dios, creer en Dios, pero nos falta estar evangelizados. ¿Y cómo podemos arrepentirnos de lo que estamos haciendo para regresar a la casa del Padre? Vamos a esperar un momentito. Si quiere, cerramos esta parte para iniciar la segunda parte, ¿le parece? Muy bien, a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Vamos a hacer una pausa, hay una segunda parte y regresamos.